Buenas tardes, alumnos, bienvenidos a la primera semana del curso. En esta primera toma de contacto, como ya habréis comprobado en la estructura del curso de narrativa breve, abordaremos la cuestión terminológica cuando nos enfrentemos a esa variabilidad de denominaciones que han recibido el cuento, la forma breve, a lo largo de su historia. Particularmente nos centraremos en los casos más extremos, en los que las fronteras entre cuento, microrrelato y minificción no están del todo claras. Además, hay que intentar clarificar toda esa serie de acepciones, de definiciones que hemos ido asumiendo como cuento, sin saber muy bien si se trata de cuento si nos enfrentamos a un texto que se podría catalogar como tal. Por tanto, nos enfrentamos no solo a nuestras propias ideas preconcebidas, sino a esa multitud de definiciones que, más que aclarar el panorama, lo complican mucho más. Por tanto, y a la luz de una serie de 3 ejemplos, creo que se verá con claridad cómo no se puede decir cuento de primeras ante una serie de manifestaciones de textos que nos desafían por su extrema concisión. Por ejemplo, en el caso de novela de terror de Andrés Neumann, tenemos 7 palabras, un título de 3 y un cuerpo de 4. Novela de terror. Me desperté recién afeitado. A simple vista se ve el claro homenaje al dinosaurio, ¿no? O al menos unos recursos similares al famoso dinosaurio de Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Un segundo ejemplo de partida podría ser este texto de Rosa Beltrán, Liberación femenina. 26 palabras incluidas en el título. Al grito de «Yo no soy criada de nadie», Juanita abandonó el lecho conyugal. Volvió pronto, porque se había olvidado de tender la cama. Tenemos el caso de Neumann y ahora tenemos el caso de Rosa Beltrán. Se parecen, quizá por la brevedad, pero ni en el tono, ni en la estructura, ni siquiera en los efectos, ¿no? Parece que hubiera un hilo conductor. Sin embargo, ya empezamos a observar que estamos ante ejemplos de una extrema brevedad y de una extrema concisión o parquedad en el uso de los recursos, podríamos decir, narrativos. Ya veremos. Un último ejemplo de partida. Uno de los textos más famosos de Guillermo Samperio, El fantasma. 2 palabras, un único título, y un cuerpo inexistente, el vacío. A la luz de estos 3 ejemplos, a la luz de nuestra propia visión sobre lo que es el cuento, ¿se podría hablar de un cuento tal como se ha concebido? ¿O tal como lo hemos concebido? ¿Podemos hablar incluso de una narración en su sentido más tradicional? ¿Un desarrollo de acciones? ¿Un nudo? ¿Un planteamiento? ¿Un nudo? ¿Un desenlace? Y quizá más intrigante, ¿cuáles serían las fronteras entre este ejemplo del fantasma o cualquier cuento de Edgar Allan Poe, o de Borges, o de Cortázar? ¿Dónde está el límite? ¿A partir de qué punto un cuento dejaría de ser un cuento? ¿Sería otra cosa? ¿O no? Por todo ello, la crítica, incluso los propios escritores, han intentado buscar denominaciones que, de alguna manera u otra, pudieran acoplarse, retratar estas cuestiones. Así han surgido variaciones del sintagma cuento, ya sea a través de la adjetivación de breve, corto, o prefijo ultracorto, cuento mínimo, etc., o de otros derivados que subrayarían, por un lado, la idea de narración, o relato, microrrelato, relato mínimo, relato diminuto, en el ámbito anglosajón fiction, flash fiction, science fiction, short story, o la idea de que más que un relato, más que un cuento, se trataría de algo distinto. Y ahí empieza a aparecer la idea de la ficción, nanoficción, microficción, minificción u otros derivados similares. La cuestión es que ante esta variabilidad
de términos, los rasgos van cambiando en función de qué. En principio sería complicado asegurar que un cuento deja de ser un cuento a partir de la presencia o no presencia de unos rasgos, de unas marcas. Lo mismo podría aplicarse, creo yo, a cualquier género literario. En este caso tenemos la idea de la brevedad, la idea de la hibridez, entre interrogantes primero, porque desarrollaremos esta cuestión en la siguiente semana, y después porque la idea de lo breve nos sugiere una cuestión no sólo subjetiva, en el sentido de cuándo algo es breve o cuándo algo deja de ser breve. ¿Qué extensión sería la necesaria para decir que algo que es corto es breve o no es breve sino ultra breve, o es nano o es micro? ¿Cuáles serían esas dimensiones? Eso por un lado, la cuestión de la brevedad puesta en tela de juicio. Repito, este aspecto de la brevedad y de la hibridez lo veremos con mayor profundidad en la siguiente semana. Y por el lado de lo híbrido, tenemos la idea de que lo híbrido sugiere una mezcla. ¿Una mezcla de qué? Puesto que no existe una única forma de cuento, o no existe una única forma de microrrelato, o no existe una única forma de minificción. Y en relación a lo que hemos esbozado antes, ¿qué sintagma predomina? ¿Qué predominaría? ¿Predominaría un sintagma del tipo cuento breve? ¿Predominaría una unión del tipo microrrelato? ¿Predomina el lexema cuento? ¿Predomina el lexema relato? ¿El lexema ficción? ¿O incluso el lexema poema? Sería difícil de definir a la luz de todo esto, porque, tal como hemos observado en los ejemplos anteriores, no queda del todo claro cuándo empieza uno, cuándo acaba otro, los lindes, las fronteras entre los géneros literarios, y mucho menos cuando la brevedad exige mayor parquedad y menor presencia de rasgos. De todas formas, lo que sí podemos hablar es de una estética de la brevedad o de un renovado interés por lo breve. Lo breve entendido en un sentido contemporáneo y estético. Estamos hablando de una miniaturización de la literatura. Estamos hablando que, no solo en la literatura, también en las otras artes, se observa un proceso de adelgazamiento de muchos recursos de la expresión, una reducción de la grandilocuencia, del peso de las obras. Esto no quiere decir que no se sigan haciendo obras pesadas, obras voluminosas u obras más ambiciosas en sus planteamientos con la totalidad. Pero sí hay una revalorización y un aprecio mayor y un interés mayor por lo breve. ¿Y en qué redunda este mayor interés por lo breve? Pues redundaría en el nacimiento de una nueva manera de leer, una conciencia genérica que vería lo breve, tal como se entendería en la actualidad, no como algo carente de, o como algo faltante o que le falta, sino como algo pleno y con interés y relevancia y valor artístico y literario por sí mismo. Así pues, y ya profundizando un poco más en estas visiones, intentando delimitar lo que sería la forma u otra, sobre todo por parte de la crítica contemporánea, podemos decir que hay 4 posturas principales. Una primera postura sería llamémosla tradicional, o la que defiende entre otros David Roa, que justifica que esos ejemplos anteriores seguirían siendo manifestaciones del cuento, solo que la hiperbrevedad haría acto de presencia sin por ello modificar la naturaleza genérica, es decir, seguirían siendo un cuento aunque hiperbreve. Ergo, presentarían las mismas características que han definido el cuento prácticamente desde el siglo XIX. Así, por ejemplo, podríamos decir que presenta esa idea de la unidad de impresión de Poe, en la que el cuento tiene que tener una cierta coherencia y un efecto acorde a sus dimensiones. Es decir, eso que llamaba Poe unidad de impresión y que cifraba en la posibilidad de abarcar el texto en una sola sesión de lectura, sería un factor condicionante de la estructura del cuento. Si es una sesión de lectura, tendría que limitarse a esa sesión y, por tanto, ser de reducidas dimensiones.
Claro está, la sesión de lectura del siglo XIX no tiene nada que ver con una sesión de lectura de la actualidad. Luego tenemos la teoría del iceberg de Hemingway con la idea de la elipsis, es decir, tenemos unas dimensiones que por su reducción, es decir, por su brevedad, o sea, al ser unas dimensiones reducidas, un tamaño diminuto, exige mucha mayor presencia y actividad del lector. ¿Para qué? Para rellenar los huecos de la narración. Esta omisión de detalles importantes, esta omisión de algunos aspectos clave y no detenerse morosamente en los detalles, provoca que el lector no solo sienta que debe ser más activo en la interpretación, sino que también tiene un control mayor sobre la interpretación. El autor ha dejado que el lector tome buena parte de su lugar para interpretar el texto. El autor no necesita decirlo todo, sino que es el lector el que comienza a elucubrar a partir de algunos elementos que el autor omite. Ejemplo de esto son la teoría de las dos historias de Piglia, su tesis sobre el cuento, en el que habla que en su primera tesis, que todo cuento cuenta, valga la redundancia, dos historias, y que la segunda historia, esa es su segunda tesis, emergerá al final para revelar lo que ha sido ocultado, lo que ha sido omitido por el autor. Otra segunda postura es la de mayor presencia en el ámbito europeo, más conocida quizá en lo que sería el hispanismo europeo, que es hablar del cuento y, por otro lado, del microrrelato. La idea del microrrelato, Andrés Suárez incluso utiliza el término de cuarto género narrativo, se utiliza para enfatizar que sigue siendo un género narrativo. Es decir, sigue teniendo las particularidades de una narración, pero con ciertos elementos diferenciadores. La brevedad-concisión, diferente a la idea de la brevedad un tanto confusa, que no se sabe muy bien qué es breve y qué no es breve. Lachmannovich prefiere hablar de concisión, que sería una especial densidad, es decir, máximo significado en el mínimo significante. La idea de narratividad se mantendría, por lo tanto seguiría siendo relato, sigue habiendo una acción, un movimiento. Y la idea de la ficcionalidad, pero referida sobre todo a lo literario, es decir, seguiría siendo un género literario. Esto serviría para diferenciarlo de otros géneros que ellos consideran no literarios. Y aquí podemos hablar mucho de los géneros sapienciales y de la literatura didáctica, que en buena parte de las clasificaciones siempre ha bailado a caballo entre lo literario y lo no literario. Justamente por estos motivos, dentro del hispanismo alemán y una parte también del hispanismo europeo y americano, empieza a hablarse, o se prefiere hablar, de microtextualidad. Es decir, se enfatizan que son formas breves, pero requeriría una adjetivación, porque lo breve no tiene por qué ser literario. Así, se hablaría de microtextos en prosa, o microtextos líricos, o microtextos dramáticos, y también hablaría de una microtextualidad literaria, no literaria, que podría comprender con cierta facilidad los ejemplos que hemos hablado al principio, de los que hemos hablado al principio, y la idea de la micronarratividad, ya más referida a lo que hemos visto antes como microrrelato. En esta forma se enfatiza la brevedad y se la deja libre para no enclaustrarla dentro de una etiqueta genérica. Así se muestra mucho más moldeable y una categoría más productiva para análisis de ejemplos límite como los que hemos puesto anteriormente. Y en el ámbito latinoamericano, sobre todo, se prefiere hablar de minificción. De esta manera se evitaría la necesidad, por un lado, de adjetivar lo breve, sería como antes lo breve en prosa, lo breve lírico, lo breve literario o no literario. Aquí se hablarían de formas plenamente literarias, pero no como un género concreto, sino como una supracategoría genérica, en las que se podrían incluir tanto géneros literarios como no literarios. Todo ello bajo la idea de la minificción. Estas posturas son interesantes porque, en parte, van a dar respuesta, van a intentar ofrecer una respuesta sobre un problema de selección del corpus. Formas breves han existido siempre, pero dependiendo de cómo pongamos
esa barrera entre lo que es breve en literatura y lo que no es breve en literatura, muchos teóricos han encontrado soluciones prácticas a esa elección del corpus del principio. Una categoría quizá un poco más restrictiva a la hora de hablar del microrrelato como una variante del cuento hiperbreve. A fin de cuentas, el fantasma, ¿qué narración habría? ¿Cómo se podrían aplicar esos postulados a un texto como el fantasma? Y otras categorías más abiertas que no se restringen a un único género, sino que incluirían varios géneros dentro de ella. Por ejemplo, la idea de la minificción. Aquí os dejo algunas definiciones que intentan ilustrar los puntos antes esgrimidos. Por ejemplo, esta de Roas, en la que se defiende como una variante más del cuento, simplemente que se ha intensificado la brevedad, por lo tanto conservarían los rasgos básicos. Aquí tendríamos una definición de Fernando Valls, en la que se habla del microrrelato como género narrativo breve, con algunas estrategias como la concisión, la elipsis, el dinamismo, la sugerencia, todo esto basado en lo que hemos hablado antes como el arte de omitir información relevante, pero que luego puede ser retomado. La precisión, exigible siempre cuando hablamos de brevedad, y esto de la trama paradójica y sorprendente, pues bueno, que está abierta además a la interpretación del lector. En el caso de la definición de Zabala, quizá lo más destacable sea cómo baila entre lo que hemos visto o hemos hablado de microrrelato y minificción, siempre sustentado en la idea de lo híbrido. Es decir, tenemos un texto breve, pero un texto híbrido en el que presentan elementos de otras entidades genéricas. Presenta elementos de ensayo, presenta elementos de la poesía, aunque él habla de una dominante narrativa. Por eso esa oscilación entre el microrrelato y la minificción en esta definición de Lauro Zabala. De nuevo, la idea de la polisemia y de la apertura del significado y de estos textos, siempre abiertos al lector, un lector activo y un lector exigente, y al que se le exige mucho. Y, por último, la definición de Irene Andrés Suárez, que es la definición canónica de minificción, en los que habla de microtextos literarios, ficcionales, literarios en prosa, tanto narrativos como no narrativos. De esta manera se cubre un poco las espaldas ante ejemplos como los que hemos visto al principio. Así tendríamos ejemplos canónicos de microrrelatos o de cuentos breves, pero también tendríamos otras manifestaciones que difícilmente pueden ser consideradas estrictamente literarias o que han sido luego revalorizadas o vueltas literarias o paraliterarias. En el ejemplo de los ejemplos más claros, pues está la parábola, la anécdota o incluso el aforismo. De todas formas, la cuestión terminológica no debe ser algo para agobiarnos, sino simplemente un factor más del conocimiento de un género que siempre se va a mostrar tremendamente esquivo a cualquier intento de taxonomización. La literatura es algo vivo y la brevedad todavía más.